Aprende de forma rápida y dinámica sobre estrategias para alcanzar el éxito en una gran organización, además de conocer los perfiles demandados actualmente y las habilidades y características profesionales que buscan las grandes empresas. El vídeo estará presentado por Ramón Calderón, abogado de profesión y expresidente del Club de Fútbol Real Madrid en el periodo 2006-2009. Desde su percepción nos muestra la importancia de enfocarse en las metas y luchar por la excelencia para alcanzar el éxito y la expansión como profesional. Pues muchas gracias, Ramón, por compartir Encantado. Tu tiempo con nosotros, con EADIC y nuestra comunidad de ingenieros e ingenieras, arquitectos y arquitectas de España y de toda América. Y fundamentalmente el objetivo que perseguimos con esta conversación contigo es dentro de una sección que en EADIC llamamos Professional Focus, que llegamos con las historias, con las carreras profesionales de otros ingenieros, que han conseguido cosas muy interesantes, o personas como tú, que no siendo ingeniero, estoy seguro que vas a poder inspirar a todo nuestro colectivo de ingenieros. El objetivo principal de esta conversación es llegar a nuestros ingenieros, a mí como ingeniero, para que nos puedas inspirar en aspectos muy relevantes de la vida de un profesional, de la carrera de un profesional. Y por ahí voy a lanzar un poco la primera pregunta, que yo no sé si te pillará de sorpresa o es difícil o fácil, pero es si tú tuvieras que escoger, ¿no? Tú que has sido abogado de estudios, de profesión, que muy joven pues montaste tu propio despacho, tu propio bufete, que has sido responsable de tu propia empresa y de tu vida profesional desde el principio, y que luego pues saltaste al conocimiento del mundo mundial, ¿no? Pues por tu presidencia del Real Madrid y luego por otros cargos que has tenido en la Federación Española, en la UEFA. Si tuvieras que elegir una característica tuya, algo que tú utilizaste, a lo que te aferraste para crecer profesionalmente, para que te fuera bien, una o dos, si tuvieras que decir esto para mí fue fundamental, ¿qué sería? Yo creo que el tesón, la ilusión y las ganas de conseguir lo que yo pretendía en el mundo de mi trabajo, de mi profesión. Porque yo nací y viví en una ciudad pequeña, en Palencia, hace 71 años, que ya tengo unos pocos, y después me fui a estudiar a la Universidad de Navarra pensando que era una universidad que ofrecía la posibilidad de tener una buena formación jurídica como abogado, y sabía que tenía que aspirar a algo más. Cuando vine aquí a Madrid, porque me ofrecieron un puesto de trabajo, quería seguir creciendo y me parecía que era fundamental hablar inglés. Eso me ha facilitado muchísimo las cosas, porque yo no lo esperaba entonces, sabía que tenía que ocurrir y me fui 3 años a trabajar a un bufete en Inglaterra. Seguía con la misma ilusión, el entusiasmo por aprender, por crecer, siempre obviamente con el estudio como base fundamental, porque si no, no se hace nada. Y después ya, cuando volví aquí, pues vi que sí, que la formación que traía me iba a permitir pues tener un relativo éxito. Tampoco diré yo que haya conseguido tantísimo, pero digamos que estoy satisfecho de lo logrado. Creo que el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio es la clave. Quizá yo tenía ese tesón, esa obsesión por hacer las cosas bien, por la perfección, algo que después es el santo y seña del Real Madrid, es el hacer las cosas bien, el luchar por la excelencia, por ser el mejor. No es fácil porque todos tenemos las limitaciones personales, unos son más listos que otros, a otros Dios les ha dado más inteligencia que a otros, pero yo siempre recuerdo, y se lo decía a los jugadores del Real Madrid, la frase de Michael Jordan, que el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Y yo creo que esa es una máxima en la vida fundamental para cualquier profesión, los ingenieros seguro, igual que los arquitectos, igual que los abogados, que los periodistas, que cualquier profesión. El trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, saber que eso es fundamental en la vida. Todos conocemos a personas que en el colegio eran, digamos, mediocres y después han tenido un éxito grande en la vida y al revés.
hemos conocido gente que eran inteligentísimos, que eran capaces de resolver los problemas de matemáticas antes que ninguno, que terminaban los exámenes, ya lo entregaban cuando todos seguíamos todavía escribiendo, y después, porque creían que eso era suficiente, se han convertido en medianías o han fracasado en la vida. O sea que yo creo que el mensaje para mí, después de ya los años que tengo, es que trabajo, tesón, sacrificio, esfuerzo, es la clave del éxito. Te me has adelantado una cosa que te quería preguntar ahora. O sea, ya me has contestado parte. Yo te cuento, en EADIC, como institución, el por qué hacemos lo que hacemos realmente es para apoyar a los ingenieros e ingenieras a que aceleren su desarrollo y lleguen a su máximo potencial, a que obtengan el éxito. Me has mencionado la palabra éxito varias veces. Entonces, nosotros en EADIC, ¿cómo entendemos el éxito de un ingeniero o una ingeniera? Lo entendemos cuando puedes reconocer al menos estas tres características, que quiero que pienses en ellas porque ahora te voy a preguntar. Una, que tú puedas desarrollar tu trabajo allí donde tú quieras, o sea, que tengas margen de maniobra para elegir el proyecto donde quieras estar, la empresa en la que quieras estar. Dos, que tú causes como profesional un impacto, o sea, que realmente cambies algo del proyecto o la empresa en la que tú estás desarrollando tu trabajo y realmente se note el por qué estás allí. Y la tercera es que estés enfocado de forma permanente a tu mejora continua, a ser tu mejor versión de forma continua. Yo creo que me has contestado un poco, porque te iba a decir, ¿estás de acuerdo con esas tres? ¿Cuál de esas tres están en ti o han estado? ¿O me falta o me sobra alguna? Yo creo que el éxito, y para mí eso es importante, consiste en irse a la cama todos los días teniendo la sensación de que has hecho tu trabajo lo mejor que tú podías hacerlo y lo mejor que sabías hacerlo. Es decir, cuando alguien da todo lo que tiene de sí, yo creo que es cuando se encuentra satisfecho y cuando ha conseguido el éxito, que no significa eso que muchas veces tú logres lo que para la sociedad es el éxito, que es decir, el haber tenido un resultado extraordinario en lo que hacías. Yo creo que esa es la clave, para mí esa es la clave del éxito, sin perjuicio que obviamente a todo el mundo le encanta jugar al póker y ganar. ¿No? Entonces le encanta ser capaz de que lo que haga tenga la repercusión social, profesional que buscaba. Pero es indudable que lo que tú has dicho, con lo que tú has dicho estoy totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos que muchas veces se produce una frustración porque la gente no consigue el reconocimiento que esperaba, o no consigue el triunfo, el éxito, tal y como la sociedad lo entiende, ¿no? Yo creo que el éxito personal es ese, que cada uno se sienta satisfecho con haber dado lo máximo de sí mismo en su profesión, en su trabajo, en lo que esté haciendo en cada momento. Eso para mí es el éxito. Ya sé que seguramente muchos dirán, bueno, eso está muy bien, pero yo además querría que me hubieran dado el premio a no sé qué, haber ganado más dinero, tener... Sí, es verdad, eso efectivamente produce satisfacción, pero el estar uno contento consigo mismo, para mí es la clave del éxito. Nosotros en EADIC pensamos que los profesionales de la ingeniería y de la arquitectura tienen que evolucionar y posiblemente estar haciendo cosas que cuando estudiaban pensaron que no les correspondía. Pensamos que tienen que salirse de la caja, que tienen que hacer otras cosas fuera de lo que es el propio cálculo, el diseño, la técnica, que es la que nos enseñaron. Y creo que este mundo profesional que se nos presenta ahora nos exige otras habilidades. Y sobre todo que mentalmente rompamos barreras. Para mí, ¿por qué eres una inspiración, eres un ejemplo? Porque tú como abogado podías haber desarrollado tu vida profesional dentro del ámbito tuyo, ¿no? Y te saliste del camino, absolutamente. Y rompiste barreras y conseguiste algo que realmente es muy destacable, reseñable, llámalo como quieras, muy importante. A mí me gustaría que me hablaras de tu experiencia como presidente del Real Madrid y cómo ha sido para ti, qué ha significado. Yo voy a resumir en una palabra muy simplona, te compensó. También porque tú tenías tu propio trabajo, tú vivías de tu trabajo como abogado, de tu despacho, tenías que dirigirlo, estar pendiente de ello, y durante esos años de presidente del Real Madrid, no sé si hay influencia sobre tu... Pues sí, cuéntanos. Mucha influencia, porque tienes que abandonar prácticamente tu trabajo, tu familia, los viajes son constantes,
hay que dedicar mucho tiempo, sobre todo mucho esfuerzo mental, a luchar contra las adversidades, porque ser presidente del Real Madrid es un orgullo, es un privilegio, pero implica muchas responsabilidades de todo tipo. Este club ha construido la leyenda a base de considerar que el éxito, el triunfo es una obligación. O sea, ganar es una obligación, no es algo que sea extraordinario. Eso ha construido la leyenda, porque hay un dato que yo creo que es importante, que yo lo cuento siempre: el 75% de los que vivimos en Madrid, incluido yo mismo, no hemos nacido en Madrid. ¿Qué significa? Que no tenemos una identificación localista o regionalista con el equipo, como puede ocurrir en Sevilla, en Soria, en Barcelona, donde consideras que esos que están en el campo te representan a ti. En el Real Madrid no es así. El socio, el seguidor, se identifica con el éxito, con el bien hacer. Esa es la clave. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa? Pues que aquí han silbado a Di Stéfano, aquí se ha silbado en el Bernabéu a Zidane en noviembre, cuando vino en junio, porque no parecía que estaba cumpliendo con las expectativas que tenía cuando llegó. Y eso de que los jugadores muchas veces se sientan un poco presionados, pero esa presión consigue lo que yo decía. Entonces me decía la presidencia, pues claro, yo cuando estaba en el palco y tenía todas esas responsabilidades de las que hablo, decía a la gente que le sorprendía y se causaba un poco de gracia. Yo decía que cuando ganábamos yo no sentía satisfacción, alegría, sentía alivio, porque tenía una serie de días en que me iban a permitir no recordarme aquello en lo que me había equivocado, el fichaje que no debió hacerse, el fichaje que no se hizo y que era importante, etc. Es complicado porque es una empresa en la que cada día te examinas cada 3 o 4 días. Y es lógico, y yo creo que debe ser así, cuando las cosas van mal, se mira al palco, al presidente. Cuando las cosas van bien, los responsables son los jugadores y el entrenador. Y yo eso lo suscribo 100%. Pero obviamente es un problema, es el escaparate más abierto que ahora mismo hay en España y también internacionalmente. Yo tengo que decir que para mí fue una satisfacción encontrarme con 14 o 15, creo, jefes de Estado, primeros ministros, con un papa y descubrir la admiración tremenda que hay en el mundo entero por este club. Eso es una responsabilidad para el presidente, porque sabe que todo lo que haga va a estar puesto en el punto de mira. Y también es una responsabilidad porque se sabe que supone el sufrimiento cuando se pierde. Pocas veces, hay que decirlo, lo hacemos, casi siempre ganamos, pero cuando perdemos la gente sufre. Hay gente de verdad que lo pasa mal, que llega a su casa y no cena y discute con su mujer, pero también la alegría tremenda que significa ganar. Y entonces eso es muy bonito para el presidente, es un orgullo, es un privilegio, pero ya digo, sobre todo en mi caso, yo llegué siendo un outsider, no estaba previsto que yo fuera en eso que tú has dicho de salirme del carril que yo tendría que haber tenido marcado, que es la abogacía. Me salí y ahí seguramente pisé algunos callos, como decimos aquí en España, no parecía lógico que yo hiciera aquello. Tuve la suerte de que cambié el signo, y lo tengo que decir porque no fue solamente responsabilidad mía. Tuve un equipo magnífico, un director deportivo, Peja Mijatovic, que hizo su función a las mil maravillas, y gracias a ellos, después de 3 años sin ganar nada, que era la primera vez en la historia que sucedía, 3 años seguidos con los galácticos, Beckham, Figo, Ronaldo, Casillas, ya me acuerdo quién más, Raúl, bueno, era un equipo que, Roberto Carlos, un equipo que para ganarlo todo sin bajarse del autobús. Bueno, ahora venimos a lo de siempre, lo del trabajo, el sacrificio y el esfuerzo. O sea que yo creo que aporté mi granito de arena para cambiar esa filosofía, traer jugadores, cambiamos 14 jugadores yo creo, conseguimos 2 títulos seguidos de Liga, el segundo con 18 puntos de ventaja sobre el Barcelona, pero el Barcelona de verdad, Messi, Iniesta, Xavi, Puyol, todos en plenitud de facultades. ¿Qué ocurrió? Pues que todos nos empeñamos en demostrar otra vez lo importante que es el entrenamiento, el sacrificio, el trabajo. En la época de los Galácticos hubo alguno que dijo que habían pasado más horas en los aviones que en el campo de entrenamiento, con comerciales,
con anuncios, en giras, que lo que se trataba es que estaba muy bien de llevar el nombre del equipo al mundo entero, pero que nos olvidamos de lo importante. Llegó incluso a aceptarse la boda de un jugador un miércoles, habiendo partido de liga el domingo, el otro domingo, en París, donde fueron todos los jugadores. O sea, se demostraba que había una mentalidad de que daba igual, o sea, que en definitiva tú salías con tu talento, el escudo y tal, y allí no había quien te ganara. Bueno, el granito de arena, ¿cuál fue? Pues demostrar que eso era un error, que el talento era importante, pero el trabajo también. Y yo lo resumiría todo, y así lo digo siempre cuando hablo del Real Madrid en cualquier foro, en una frase que yo, en una especie de cartel que yo conseguí colocar en todos los vestuarios de todos los equipos del Real Madrid, desde los infantiles, juveniles, hasta el Santiago Bernabéu, que decía: si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos. Yo creo que esa fue una frase que era un compendio, el resumen de lo que yo pretendía, los que estaban conmigo y yo pretendíamos hacer del club. Y eso yo creo que dio resultado, creo que eso se ha entendido bien. Esa época de los galácticos se ha acabado, siguen viniendo grandísimos jugadores, ahí están los resultados, pero ya hay otro objetivo. El objetivo es eso, ese de que lo importante es lo que sucede en el terreno de juego, y para conseguirlo hay que dedicarle mucho tiempo. Te voy a preguntar, Ramón, sobre una herramienta o un conocimiento o parte del desarrollo profesional de alguien que tú, como presidente, yo tendría, o sea, yo si hubiera pensado en que iba a tener esta conversación hace mucho tiempo, una de las primeras cosas que yo preguntaría a un presidente del Real Madrid es: oye, las negociaciones para adquirir un Ronaldo, ¿cómo son? O sea, ¿cómo te preparas? Yo imagino que en tu caso tú eras abogado, con lo cual el tema de la negociación va bastante desarrollado por tu parte, pero aún así, todas las noticias que salen de cómo se gestaban, ¿no?, y se gestionaban la adquisición de un jugador como Ronaldo, o la renovación de un jugador complejo o complicado o conflictivo, ¿qué consejo nos daría o cómo es eso? Lo fundamental, y que no se engañe nadie, el que tiene la palabra siempre es el jugador. O sea, el que decide que se quiere ir es el jugador. Yo, cuando me dicen usted que fichó a Ronaldo, no. A Ronaldo lo fichó el Real Madrid y yo estaba allí, e hice lo que hubiera hecho cualquiera, que es aprovecharse. Pero era el jugador el que quería venir. En definitiva, tú no puedes traer a un jugador si él no quiere. Él quería venir y esa es la clave. Me pasó al revés con Robinho, después hablaré del caso de Robinho, pero Ronaldo quería venir aquí, estuvimos hablando varias veces, porque la clave era que el Manchester United no quería venderlo. Entonces, pero el jugador quería venir sí o sí. Es más, Ferguson, que no nos tiene un especial cariño al Real Madrid, porque hemos sido siempre el competidor en el mundo del fútbol a nivel internacional, tuvo que aceptarlo, porque el jugador le dijo: me quiero ir, quiero cambiar, porque es una cosa muy legítima que un profesional quiera cambiar de aires. Y estuvo de acuerdo y le dijo: pero te vas al Barcelona. Dijo: no, y al Barcelona no me voy a ir. Yo da mi promesa a Ramón Calderón, presidente del Real Madrid, de irme al Real Madrid. Y voy a ir al Real Madrid. Y ahí lo que sí empieza es la negociación con el dinero, porque no del jugador, que en este caso él fue muy razonable, era con el equipo propietario del jugador, que obviamente no quiere desprenderse de él. Pero llega un momento que tú no puedes tener a un jugador en tu equipo si él no está contento, si él no quiere. Y ahí la cuestión fue llegar a un acuerdo, llegamos al acuerdo de los 80 millones de libras, que eran 94 millones de euros. La clave es si podíamos pagarlo, podíamos, el dinero está en el banco. Yo dejé el dinero en el banco cuando me fui porque el Manchester dijo: pero tiene que ser en efectivo. Pues de acuerdo, pues tiene que ser en efectivo, así lo teníamos previsto y así se hizo. Decía el caso de Robinho porque fue al revés. El caso de Robinho se quería ir del Real Madrid, porque él me dijo: presidente, yo sé que usted ha fichado a Cristiano Ronaldo, yo no voy a ser la figura y por lo tanto yo quiero que me venda usted. Bueno, pues oye, yo en esos casos siempre era muy receptivo, porque consideraba que era una cuestión humanitaria aceptar que un jugador no quisiera trabajar a disgusto en donde estaba. Bueno, ahí la clave era otra vez el dinero, y efectivamente nosotros no podíamos, yo no podía no intentar conseguir el máximo rendimiento económico a esa operación. Y salió muy bien, lo hicimos el último día, 31 de agosto, conseguimos la venta del jugador y se fue, y yo lo deseé lo mejor, porque yo creo que esa es la clave. Al final había estado aquí, por la razón que sea no estuvo contento y se fue. Entonces digo que siempre, y esa es la clave, los presidentes,
O sea, no hacemos mucho. O sea, yo no es una falsa modestia, es que es así. Que a mí siempre me dicen, usted fichó a Cristiano, el mejor jugador, y de verdad, lo fichó el Real Madrid porque el Real Madrid tiene un atractivo grandísimo para jugadores como Cristiano Ronaldo. Le ofrece la posibilidad de ganar títulos personales y colectivos, como así ocurrió, balones de oro, Champions League, ligas, o sea, le consigue una promoción personal única, porque el prestigio del club unido al del jugador es una cosa que se multiplica por varios números. Yo tengo un caso clarísimo. David Beckham viene aquí en el 2003, cuando lo presentamos a la prensa en el mes de junio, a primeros de junio lo hicimos a las 11 de la mañana para que llegaran las noticias a Asia, donde el Real Madrid es muy popular y él también. Bueno, asistieron 1000 periodistas entre radio, televisión y medios escritos. 1000, eso es una locura. Tuvimos que hacerlo en la Ciudad Deportiva, en la Antigua, y se convirtió en el segundo acontecimiento más visto en la historia de la televisión en directo después del entierro de la princesa Diana. Okay. O sea, que es una locura, que es una locura lo que significa la unión de un jugador con el equipo. Es decir, que vienen porque saben, Beckham pues era muy conocido en Inglaterra con el Manchester United, pero a raíz de venir aquí se convirtió en un icono mundial del fútbol. Bueno, pues esa es la clave. O sea, la respuesta es el jugador es el que decide y el que tiene la palabra. Yo estoy pensando en tú, que has sido un profesional toda la vida, que has desarrollado tu carrera profesional independientemente de ese periodo también que has estado el presidente del Real Madrid, pensando en cualquier otro profesional que le ascienden y de repente voy a ser director de tal división, o voy a ser responsable de tal empresa, o director de esta empresa. Entonces estoy pensando, el día que tú de repente te ascienden, entre comillas, y dices, ahora vas a ser presidente del Real Madrid, ¿cómo te organizas? ¿Cómo dices, bueno, por dónde empiezo? ¿Cómo voy a desempeñar correctamente mi labor? Difícil porque te das cuenta al poco tiempo de la responsabilidad que has asumido. Y digo, yo llevaba 7 años como directivo, es decir, sabía lo que ocurría allí, pero no hasta tal punto de que todos los focos se sitúen sobre ti, todos los focos se pongan en tu cara, ¿no? A partir de ahí mi trabajo se resintió, obviamente dije erróneamente que iba a cerrar mi despacho, no lo cerré nunca, pero lo que quise decir es que iba a tener una obligación que me iba a obligar a desatender muchos clientes, a los que por cierto no les gustó mucho, a mi familia tampoco, a mi mujer no le gusta el fútbol, con lo cual para ella fue un sacrificio adicional. Mis hijos, por ejemplo, mi hijo nunca fue al palco, mi hija pequeña tampoco le gusta nada, la mayor un poco más, es decir que familiarmente también era un problema, no tenía una familia de fanáticos que estuvieran como locos porque lo que me hubiera ocurrido, todo lo contrario. Yo muchas veces cuando llegaba a casa y mi mujer me decía en la comida o en la cena, a propósito, que me ha dicho, mi mujer es interiorista, me ha dicho un tapicero, un pintor tal, que si la COPE ha dicho, que si el Marca ha escrito, y decía, oye, por favor, que esto es yo quiero un poco de tranquilidad, que esto es una cosa mía. Me decía, no, esto no es tuyo, nos has metido a todos nosotros en el lío. Entonces, claro, es cuando te das cuenta de que efectivamente te has metido en un lío maravilloso para alguien que es un socio y seguidor del Real Madrid desde niño, pero un lío en el que implicas a mucha gente, aquí en el despacho, los que trabajaban aquí, o sea, veían que la cosa no era igual. Y bueno, ya no hablemos de la responsabilidad económica, que mi mujer nunca lo supo, pero hay que avalar. No solamente no hay retribución, sino que hay que avalar el 15% del presupuesto. Hoy estará por los 150 millones de euros. Es decir, que tienes la posibilidad de que te arruinen, no solamente personal y profesionalmente, sino también económicamente. Bueno, ¿todo eso por qué se hace? Romanticismo, hay un componente de vanidad, claro que sí, hay unas ganas de aportar lo que tú conoces, lo que has vivido en tu vida a un club al que quieres, a una sociedad a la que te has entregado y con la que has sufrido, disfrutado, etcétera, ¿no? Esa yo creo que es el resumen de lo que te pasa cuando tú llegas ahí. No sé si al que le promuevan a un cargo de director de la ingeniería le va a pasar igual, porque esto tiene tal repercusión, de verdad, que yo no sé si digo, no se lo recomendaría, sí, porque es muy bonito, pero te digo, hay que tener la mente muy fuerte, hay que estar muy bien formado mentalmente o tener la capacidad de aceptar todo eso de una manera que no te afecte demasiado. Yo, por cierto,
tenía la tensión 16, 17, me la tomaba antes de los partidos, cuando eran partidos importantes, y el médico un día me dijo, bueno, ¿tú quieres seguir viviendo mucho o seguir siendo presidente del Real Madrid? Porque coincidía con los ataques brutales, oye, que yo no soy de piedra, no soy un robot, es decir, que yo veía sobre todo injusticias, mentiras, calumnias, difamaciones, por cierto. 2 periodistas fueron condenados por calumnia, pero ¿sabes qué pasó? Que les condenaron a pagar 18.000 euros, no se enteró nadie, porque el periódico siguió diciendo que bueno, que sigue tal. Entonces todo eso no es fácil de asumirlo, ¿eh? No es fácil. Mira, Ramón, yo como ingeniero, cuando empecé, yo también pensaba que mi vida profesional iba a ser de una manera, y luego, pues creo que de una manera u otra, pues también rompí algún techo de cristal o alguna autolimitación que nos ponemos los profesionales dentro de nuestra profesión. Y bueno, pues yo al principio ejercí de ingeniero, luego fui director de una constructora y luego decidí fundar EADIC y emprender en el sector de la educación, algo totalmente distinto. Entonces, a mí también ha llegado un momento que como ingeniero me gustan los proyectos de emprendimiento, me gustan los modelos de negocio. Creo que a los ingenieros les tiene que interesar cada vez más. Y ahora te quería preguntar sobre el modelo de negocio, por ejemplo, de un club deportivo. Aunque el Real Madrid es un caso atípico, como hemos estado comentando antes. Es decir, el Real Madrid es de los pocos grandes clubes deportivos europeos que no es una empresa, realmente como tal, ¿no? Pero yo sí quiero ahondar en el modelo de negocio. Es decir, personas o profesionales que puedan estar en Bolivia o en Ecuador o en Perú puedan decir, oye, pues el mundo deportivo me interesa participar, me interesa trabajar en ello, ¿por qué no? Porque creo que es muy atractivo, creo que lo es. A mí me da miedo una cosa y ahí te dejo que me reflexiones un pelín. Por ejemplo, a mí me da miedo un modelo de negocio en el que el 80% o el 90% de los ingresos de esa empresa se reparten los salarios de 20 personas. A mí me da miedo cuando, oye, esto es rentable, esto es un modelo de negocio sostenible e interesante para que la gente participe y lo haga crecer. ¿Cómo ves tú? No es muy diferente a cualquier otra empresa. Es clave que los salarios estén en un límite, creo que la UEFA lo tiene marcado en el 70%, yo lo dejé como en el 60 y tantos, desde que los salarios tanto de jugadores como de personal de oficina y empleados en general no superen un límite del 70% para hacerlo sostenible. La empresa, yo creo que hay una obsesión en el mundo del fútbol de decir, porque seguramente a algunos les interesa, es decir, esto es diferente, esto es una cosa diferente, presidente, me decían, es que esto no tiene... No, yo decía, no es diferente, esto es una empresa, eso que el Real Madrid tiene unas connotaciones distintas, pero digamos que es una empresa que tiene que equilibrar sus ingresos con sus gastos, que tiene que tener un remanente para que si hay cualquier inconveniente, hay cualquier hecho que pueda alterar la situación, se pueda asumir. Y después sí que es verdad que es una empresa muy especial y atípica porque, como decía antes, te examinas cada 3 o 4 días. Entonces los resultados influyen decisivamente. Eso es una realidad que hay que aceptar y eso en otra empresa no sucede. Las empresas pues llevan su evolución, presentan sus cuentas a final de año, bueno, pues si lo han hecho bien, están todo el mundo contento, menos bien o más o menos, si no se ha perdido dinero mejor, eso es el objetivo, ganarlo, nunca perderlo, pero en el club no, es decir, al aficionado no le importaría que la empresa pierda dinero si ha ganado la Champions. Digamos, la gente dice, a mí eso es un problema de otros. Es verdad que eso también le afecta, al que le afecta es al empresario, pero fíjate, creo que hay muchos empresarios que, como para ellos es una ilusión, es un hobby, pues perder dinero, y lo hacen muchos, no les importa si ganan. Si pierden, pues eso ya, si no ganan títulos, si pierden dinero, entonces allí ya la cosa cambia, ¿no? Pero digo que modelo de empresa, nada diferente a otra, salvo que los resultados deportivos te van a condicionar mucho y están fuera de tu alcance. Pues normalmente el empresario que constituye un club de fútbol no tiene que ser, normalmente no es un profesional del fútbol, tiene que confiar en los profesionales. Y ahí está la cuestión, si aciertas o no aciertas en la elección del profesional y si el profesional acierta o no en la elección de aquellos que van a desempeñar su trabajo en el terreno de juego.
Muy bien. Y Ramón, no quiero abandonar esta oportunidad de hablar contigo para preguntarte o ahondar un pelín en la parte más técnica o más ingenieril, más arquitectónica de la experiencia que tú has tenido. El estadio, ¿no? Yo te preguntaría dos o tres cosas. Una es, el estadio es algo tan importante dentro del equipo, el estadio en sí, o sea, es un activo, es un bien, es un... Y luego, un poco que me cuentes algo de la evolución que ha tenido el estadio y arquitectónica, jurídica o económicamente, ¿qué se piensa el estadio? ¿Qué se piensa en el estadio del Real Madrid o cuál ha sido la historia que tú recientemente más conoces? Es un estadio que fue un acierto en su día de Santiago Bernabéu, que ha sufrido varias transformaciones. En el año 82, cuando fue sede del Mundial, tuvo una transformación importante. Ramón Mendoza después hizo otra nueva. En la época nuestra, de la directiva, cuando yo entré con Florentino, se mejoró también. Y ahora, hombre, yo tengo que reconocerlo, yo no era partidario de esta obra porque yo conseguí, estando en UEFA como vicepresidente del comité de competición, que el estadio Santiago Bernabéu fuera declarado el mejor estadio de Europa. Y se celebró aquí la final de la Champions League en el año 2010. Entonces me parecía que 8 o 10 años después gastar... No tengo los datos, las cifras, pero por lo que yo hablo, la obra irá a 1.000 millones de euros. Entonces me parecía que con nuestro modelo, como decía antes, un modelo en el que dependemos de los ingresos que generamos y no ganamos, es obvio que podía afectar al potencial deportivo. Esa era mi opinión, esa era mi idea. Creo que el estadio es una cosa, es algo espectacular. Yo como profano, como leo en la materia, me parece un milagro que se pueda hacer una cosa así, con la complejidad que tiene esa obra, en el medio de una ciudad, sobre un edificio ya existente, o sea, esas grúas, ese movimiento de material, o sea, a mí me parece un milagro que alguien sea capaz de hacer eso y creo que va a quedar un estadio admirable, que va a ser la admiración de mucha gente que venga aquí a verlo. Otra cosa es que yo creo, sinceramente, me parece que va a ser un poco impersonal, es muy parecido a muchos estadios que están haciendo ahora mismo en todo el mundo, los estadios muy modernos. Es verdad que funcionalmente será extraordinario, será muy cómodo, la cubierta, bueno, no sé si aquí es tan importante, en Madrid llueve muy poco, pero bueno, forma parte de esa estructura. Creo que será una obra que quede para el futuro como algo importante que se hizo en esta época. Supongo que el presidente, que es un hombre que ha tenido mucho éxito en sus empresas, es un empresario de renombre y conocido, pues habrá valorado el impacto económico que tiene, estoy seguro, lo habrá hecho y lo habrá hecho bien, y que el potencial deportivo no se verá resentido. Ese era mi única preocupación, pero que duda cabe que el estadio va a ser un referente en el mundo entero, en el mundo del deporte, como lo es ya el equipo. Claro, de hecho el estadio tal y como está, o antes de la remodelación, ya era un estadio icónico, moderno, excelente, ¿no? Es como va a ser más y mejor todavía. Y tenía una personalidad de la que ahora va a carecer. Una personalidad, yo creo que eso no impedía ser muy cómodo. Nadie se quejó nunca de la evacuación, de los accesos, los asientos eran muy cómodos. Había unos sistemas de calefacción que permitían que en pleno invierno, aunque aquí no hace mucho frío, pero la gente estuviera confortable. Me acuerdo que hubo una amenaza de bomba cuando yo era directivo en un partido aquí, no sé cuál fue, la evacuación fue perfecta, se tarda 5 o 10 minutos en entrar y salir. En fin, no sabía yo si quizá una mejora hubiera sido razonable. Un cambio tan radical, bueno, pues el presidente lo planteó, los socios lo aceptaron y al final ahí está. Bueno, hay que pensar en lo bueno que va a tener, que seguramente será mucho, pero como digo, mi obsesión estaba, o mi preocupación en que esa inversión tan importante, con una estructura jurídica como la nuestra, pudiera afectar al potencial deportivo. Pero que acá, desde el punto de vista arquitectónico y de ingeniería, pues es una obra majestuosa. Claro, yo me imagino la cantidad de componentes técnicos, económicos, políticos, sociales que tienes que estar barajando en relación al estadio cuando quieres, por ejemplo, acometer una remodelación, porque incluso se te puede haber pasado por la cabeza, oye, antes de gastarnos 500, 1.000 millones de euros, ¿por qué no lo localizamos en otro lugar, por ejemplo? Yo entiendo que todos esos estudios se harían, se pensarían, porque el Atlético de Madrid, por ejemplo, dejó el estadio que estaba ya muy, muy céntrico, ¿no?, en medio de Madrid, igual que está el Bernabéu, y dijeron, nos vamos a una zona pues diáfana, ¿no?, donde poder construir el estadio y parques y jardines. Supongo que son elementos que se consideran. Entiendo que ya el Madrid en los próximos 40 años no se va a mover de sitio,
Bueno, de hecho, nosotros, cuando yo era directivo, se abordó esa operación y ahí en Valdebebas había un terreno preparado para el estadio. Lo que ocurre es que nosotros, insisto, por nuestro modelo, no podíamos plantearnos construir un estadio que ahora mismo está en los 1.000 millones de euros si no vendíamos el que teníamos, y para eso se necesitaba una recalificación y tener la posibilidad de construir. La idea era una torre con jardines alrededor, pero ni el momento, en su momento urbanístico era el mejor, el momento inmobiliario era el mejor, ni parecía factible que nos permitieran cambiar la ordenación. Por lo tanto, se desistió, que obviamente parecía más lógico porque descongestionas una parte de la ciudad, los aparcamientos serían más fáciles, etcétera. Como no se pudo hacer, pues hubo que abordar hubo que tomar esta decisión, y bueno, pues tomada está, y que sea lo mejor. Y ya también por ir concluyendo, que la verdad es que me ha parecido súper interesante la conversación, quería preguntarte algo también del desarrollo profesional tuyo, que lo mencionaste al principio. Nosotros en EADIC entendemos que el profesional de ingeniería que quiere hacer un máster, una maestría muy técnica, debe hoy en día complementarla por un enfoque también internacional. O sea, nosotros pensamos que un ingeniero de hoy, español o americano, debe poder desenvolverse profesionalmente en inglés y en un entorno internacional. Y por eso apostamos. Nosotros tenemos semanas intensivas en Madrid, en Milán y en Dubái, para que los ingenieros puedan tener experiencias académico-profesionales en estos entornos. Tú me mencionaste al principio, cuando me hablabas de tu vida y de tu carrera, que aprendiste o estudiaste inglés muy rápidamente y que eso fue importante para ti. Cuéntanos el impacto internacional tuyo. Para mí ha sido clave. Pues fíjate, yo eso no lo pensé. Había algo en mi instinto que me hacía pensar que iba a ser importante, ha sido trascendental. Yo ahora mismo, todos los clientes que tengo ya, en mi época en la que he decidido abandonar un poco lo que es la práctica en los tribunales, son todos internacionales. Yo tengo una gran relación con Qatar, represento a un miembro de la familia real en España en unas construcciones que se están haciendo en Málaga, tengo mucha relación con unos empresarios en Dubái, donde se va a desarrollar un proyecto importantísimo, tengo muchas relaciones con clientes ingleses. Es decir, para mí ha sido clave. Es decir, que yo intuía, pero no imaginaba que iba a ser tan importante para mí ser capaz de desarrollar mi profesión con ese idioma. Y después también hay que decir que personalmente también te enriquece, porque tienes la oportunidad de entrar en contacto con gente con la que si no te podrías comunicar. La verdad que ahí Dios se equivocó, con lo de los idiomas se equivocó, en todo lo demás creo que ha acertado bastante, pero los idiomas nos metió en un lío, ¿no? Porque qué pena no poder hablar con un chino o con un árabe en su idioma, porque siempre, yo hablo, creo que soy bilingüe, pero siempre hay matices que se pierden, ¿no? Aunque para tu trabajo lo puedes hacer perfectamente, pero en la relación personal siempre hay matices, siempre hay cosas que, no sé, que quizá no puedas expresarlas como te gustaría, bueno, pero yendo a lo importante, creo que es clave. O sea, hoy día no hablar inglés seguramente te limita demasiado. Fíjate, quizá no sea justo, pero te limita demasiado. Si hablas más idiomas, mejor. Pero creo que el inglés es el idioma internacional de los negocios y del trabajo, y para mí ha sido fundamental. Me ha enriquecido mucho personalmente, me ha permitido viajar por el mundo entero con comodidad y, como digo, tener ahora mismo los clientes más importantes que yo tengo, los tengo gracias al idioma inglés, o sea que es verdad que es importante, muy importante. Pues Ramón, muchísimas gracias por compartir con nosotros pues aspectos de tu experiencia profesional, de tu vida, que estoy seguro que nos van a servir de inspiración, de modelo. Nosotros queremos encontrar nuestro propio camino y aprender de personas que han hecho apuestas como tú. Pues yo he estado muy contento, encantado de haber podido daros por lo menos unas pinceladas que, si ayudan a alguien, pues mira qué bien, porque eso siempre produce satisfacción. Yo, en la época que estoy ya en mi vida, aparte que me encuentro muy bien, eso sí, y sigo haciendo deporte, pero ya sé que estoy en la fase descendente, y en esa fase lo que tú puedes aportar es aquello que has hecho bien y también lo que has hecho mal, para que aprendan los que lo sepan para no hacerlo, ¿no? Y yo creo que si eso sirve, si algo sirve, lo que yo os he dicho, pues me alegro mucho, estoy encantado y ojalá pues podamos volver a vernos muchas veces.